Miren, hay una palabra que creo que tenemos que incorporar como clave en nuestro trabajo de educadores, que es la palabra transparencia. La transparencia se convierte en el elemento por excelencia capaz de que esas armas de destrucción matemática, como las llama Cathy O'Neil, dejen de ser armas de destrucción matemática y se puedan convertir en herramientas para prevenir problemas, para mejorar el tráfico, para saber qué medidas de políticas públicas favorecen, para saber cómo podemos enseñar mejor a nuestros alumnos. Pero para eso, fíjense ustedes, es obligatorio que haya transparencia. Hay un ejemplo que me gusta, uno va a un sitio y le dicen, no, dejen libres las primeras 10 filas en un concierto y uno se enfada. Pero si te dicen, deja esas 10 primeras filas libres para discapacitados, lo haces sin ningún tipo de problema. La transparencia tiene mucho que ver con nuestra propia voluntad de seres humanos. Miren, no podemos ser buenos educadores en estos tiempos del Big Data, en estos tiempos de la cantidad ingente de información con capacidades de ser procesada, si no nos damos cuenta del contexto laboral en el que estamos trabajando. Tenemos que ser conscientes que vivimos en un momento en donde se está robotizando la economía, donde se están destruyendo puestos y puestos de trabajo siendo sustituidos por robots. En un tiempo donde la tecnología está yendo mucho más rápido que nuestra capacidad de dar respuesta. Todavía estamos discutiendo, fíjense ustedes, del aborto y ya está encima de la mesa la posibilidad a lo mejor de la clonación. Fíjense ustedes lo rápido que va el desarrollo tecnológico y lo lento que va nuestro desarrollo moral. ¿Qué vamos a enseñar a nuestros estudiantes? Vivimos en sociedades además donde cada vez hay menos agricultura y menos industria y cada vez más servicios. Y esto, por favor, me interesaría muchísimo que lo apuntaran para que lo reflexionen. En las sociedades de servicios vivimos en burbujas. En España tenemos una discusión muy fuerte con Uber. En España los taxis funcionan mejor que aquí, he de reconocerlo. Los taxis son un servicio público que está regulado por los municipios. Los taxis son seguros. El precio de los taxis está regulado por los municipios. El taxista tiene la obligación de llevarte, de atenderte bien, de no engañarte, claro. Uber es una empresa que tiene la sede en Delaware, que no paga impuestos en España, que explota a sus choferes, que está financiado por fondos de inversión, que fíjense ustedes lo que hacen. Tienen la posibilidad de inyectar dinero para que hagan quebrar al taxi. Y cuando el taxi quiebra, la gente que necesite alquilar un Uber va a pagar lo que le quieran pedir. Pero ¿saben cuál es el problema? Que como vivimos en burbujas, hay gente que se monta en un Uber y cree que tiene chofer. Y esa persona que cree durante 10 minutos que tiene chofer, las otras 23 horas y 50 minutos del día, esa persona es chofer de otras personas. Y al final no nos damos cuenta en esa lógica de la uberización de la economía. No nos damos cuenta de que estamos convirtiéndonos nosotros mismos en verdugos de las víctimas y nosotros mismos somos víctimas. Hay una expresión que me gusta mucho que es la dronificación de la política. Parece que nos pasan cosas y los responsables son los drones. Un dron que te mata, pero ni siquiera lo ves. Está por ahí arriba y lo está gestionando alguien en el desierto de Nevada. Por eso fíjense ustedes, la escuela durante mucho tiempo se ha encargado de transmitir conocimientos. Ahora la escuela tiene que dedicar una parte importante de su tiempo a desmontar mentiras. Y con un problema añadido, y es que ni la escuela ni la universidad tienen ya el monopolio del conocimiento. Estamos compitiendo con la televisión, las redes sociales, con otras fuentes de conocimiento. Antes el problema es que la gente no sabía cosas, ahora el problema es que la gente sabe cosas mal. Y eso dificulta también nuestra tarea. Fíjense ustedes que, lo contaba ayer, hay gente que tiene mucho éxito, que abandonó la universidad. Hay mucha gente que está preguntándose si sirve de algo estudiar en la universidad, porque hay empresas que ya no nos piden el currículum universitario para contratarnos. Antes, fíjese qué importante,
Antes las grandes empresas subcontrataban en las universidades la selección de personal. Le decían a las universidades, mándame un buen abogado, mándame un buen docente, mándame un buen matemático. ¿Saben ustedes qué han empezado a hacer las grandes empresas? A formar a sus propios trabajadores. Y eso es un problema, porque si cualquiera de nosotros somos formados en una escuela, pertenecemos a esa fábrica. Perdón, en una fábrica, pertenecemos a esa fábrica. Nuestra alma mater es esa fábrica. Y uno se pregunta, ¿cómo vas a presionar a tu patrón para que te suba el sueldo diciendo que te vas a otro lugar si no te puedes ir a otro lugar porque te has convertido en parte de esa fábrica, de esa empresa? Fíjense ustedes que la universidad se está convirtiendo cada vez más en una suerte de Operación Triunfo. Operación Triunfo es un karaoke. En Operación Triunfo la primera semana hubieran echado a Mick Jagger, hubieran echado a Héctor Lavoe, hubieran echado a Bob Dylan. Allí te enseñan a ser como Julio Iglesias. Tienes que cantar todo igual, moverte igual, bailar igual. Al final, fíjense ustedes, el algoritmo ese que nos está contratando nos quiere disciplinados, aborregados, uniformes. No quiere que nos salgamos de la norma. Y entonces, fíjense ustedes, tenemos ahí un problema que es el corazón de lo que quería compartir con ustedes. ¿Qué estamos formando? ¿Mano de obra o gente que solvente los problemas sociales? El problema, fíjense ustedes, es que con esta lógica estamos desarmando a la gente allá afuera. Si no enseñamos esta desigualdad, esta desobediencia, esta posibilidad de ser nosotros mismos, ¿quién va a tener las herramientas para ver a ese dron que está escondido, por ejemplo, en el Big Data? La educación tiene retos enormes en el siglo XXI. Y ya les digo, la tecnología va mucho más rápido que nosotros. ¿Qué hacemos? Porque todos nuestros estudiantes tienen un celular. ¿Le vamos a dejar la educación a Bill Gates? ¿O tenemos que reaccionar para entender qué es lo que hay detrás de todas estas lógicas? Dice Morozov, un experto en redes, que se está dando a través del Big Data, no de esta posibilidad de gestionar cantidades ingentes de información, un extraño matrimonio entre una suerte de meritocracia, el que sabe hacer las cosas, y un feudalismo tecnologizado. Fíjese la expresión, feudalismo tecnologizado. Es decir, podemos tener la última generación de celular, pero podemos estar en una sociedad feudal, llena de exclusiones. Yo salí ayer de aquí y cuando caminaba cuando íbamos en el carro, veía gente trabajando y decía, esa gente es carne de Big Data. ¿Saben por qué? Porque esa gente que rellena los formularios con faltas de ortografía, leyendo lento, teniendo problemas a la hora de pagar su cuenta, esa gente va ingresando una gran masa de gente a la que después les van a invitar a suscribir préstamos mucho más caros. Porque ya las empresas saben si podemos pagar el préstamo o no. ¿Y saben qué hacen? Excitan a la gente que no tiene plata y que tiene dificultades para que suscriban préstamos con unos intereses altísimos. En las universidades norteamericanas está pasando esto con el Big Data. ¿Saben cuál es uno de los ejemplos del Big Data? Los índices de las universidades. ¿Y saben ustedes quién decide qué universidad es buena y qué universidad es mala? Un algoritmo. La Universidad de Phoenix se gastó 2.200 euros en marketing y 820 euros en cada estudiante. 2.200 euros en marketing, en publicidad, en captar estudiantes, en hacer trampas para subir en el ranking y 800 euros en cada estudiante. Los estudiantes de Estados Unidos, para estar en esas universidades de ranking, están contratando a coachings. Cuesta $16.000, $16.000 que tengas un coaching para que te ayude a saber cómo se rellena el certificado de ingreso en la universidad de élite, que es la que te va a garantizar que tengas un puesto de trabajo. Me produce a veces profundo dolor ver que hay asignaturas de ética. Porque mi pensamiento es que ¿acaso no tiene que estar la ética en todas las asignaturas? La asignatura de ética al final es la asignatura María, la asignatura que la da el profesor o profesora raros, la que no le prestan atención, y uno se pregunta,
¿Quién está formando a los estudiantes? Fíjense ustedes, el mensaje que se está trasladando es: si eres listo y agarras los datos de todo el mundo, puedes enriquecerte. ¿Qué diferencia hay entre eso y los jóvenes de las barriadas pobres que les ponen las bandas una pistola cuando tienen 13 años? ¿Qué diferencia entre ponerle una pistola a un niño o ponerle la posibilidad de enriquecerse condenando a millones de personas a ser aún más pobres? Formamos a los estudiantes para ser parásitos, formamos a los estudiantes para que engañen a los demás. Hay un reto que tenemos en la educación enorme. Les decía que el mundo laboral tiene que asumir que ya no tenemos el monopolio del conocimiento. ¿Saben ustedes que hay contratos por horas? ¿Saben ustedes que hay contrato de 0 horas? Te hacen un contrato y estás en tu casa esperando que te llamen. Te contratan de lunes a viernes y te despiden el fin de semana para no pagarte lo que corresponda. A los profesores en España les contratan mientras que hay clases y les despiden en el verano y los vuelven a contratar después para ahorrarse dinero. Los Starbucks tienen un contrato que se llama clopening y es gente que la contratan por horas para cerrar el Starbucks y abrirlo. Ya me dirán ustedes qué conciliación laboral van a tener esas personas que tienen que estar en el Starbucks de 12 a 1 de la madrugada y de 7 a 9 de la mañana. Los contratos por horas se están convirtiendo en una lógica constante de nuestros países. ¿Y saben ustedes quién decide cuándo hay que ir a trabajar? Un algoritmo. Igual que es el algoritmo el que va a decidir qué asignaturas estudiamos, qué horas le echamos a una y qué horas le echamos a otra, qué maestra es buena. Y resulta que nos encontramos que aplican el algoritmo y echan a los maestros o maestras que tienen más cariño entre los estudiantes. Pero el algoritmo no reconoce eso. Pero no podemos discutir con el algoritmo porque el algoritmo hace ciencia. Y los sindicatos no saben nada del algoritmo. Los sindicatos no pueden pelearse con la empresa o con el municipio que les ha expulsado en nombre del algoritmo. Hay un problema y es que trabajamos en un mundo capitalista donde todos los estudiantes con los cuales ustedes trabajan creen que su lugar en el mundo depende de su capacidad de consumo. Todo se ha convertido en una mercancía, todo. Estudiar, vestirnos, beber, el sexo, la amistad, en Tinder y estas cosas, el deporte. Dice Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uno puede imaginar que viene un meteorito y lo manda todo al carajo. En cambio, ¿cómo hubiera sido el día de hoy si no hubiera estado absolutamente atravesado de relaciones mercantiles? Tenemos dificultades siquiera para imaginarnos. Nuestros alumnos gritan: explótame, pero explótame con una velocidad de ancho de banda mayor. Hay una incorporación de esta lógica. Hay un problema y es que se ha mercantilizado todo. Y tenemos miedo de no ser rentables en alguno de esos mercados. Porque no vamos a ser rentables en todos los mercados. No vamos a serlo. ¿Saben qué ocurre? Que nos da miedo. ¿Y saben qué ocurre cuando la gente tiene miedo? Que se infantiliza. Ayer les decía que infante viene de infonis, el que no fona, el que no tiene voz. Y por eso cada vez que hay un infante hace falta un adulto que hable por nosotros. Nos estamos infantilizando en la medida en que no tenemos las herramientas para saber qué demonios ocurre. Y tenemos miedo. Tenemos miedo a que nos despidan del trabajo. Y sabemos que hay dificultades para encontrar un nuevo puesto de trabajo. Tenemos miedo porque vivimos en burbujas culturales. Y no somos capaces de saber qué ocurre un poquito más allá. Y el miedo es el caldo de cultivo del autoritarismo. ¿Qué escuela se va a construir sobre el autoritarismo? ¿Qué universidad se va a construir sobre el autoritarismo? Por tanto, una de las principales tareas que tenemos es quitar el miedo a nuestros estudiantes. Y para quitar el miedo a los estudiantes tenemos que primero quitarnos el miedo a nosotros mismos. Vamos a ir terminando para que podamos hablar. El Big Data se equivoca. ¿Saben por qué?
Porque es verdad que tienen mucha información de nosotros, pero no lo saben todo. ¿Y saben qué hacen? A veces buscan valores sustitutivos que los llaman o proxies, es decir, se aproximan y se equivocan. Toman decisiones equivocadas, como la economía. ¿Es que acaso no siguen explicando en las facultades de economía la misma economía que nos ha llevado a la crisis de 2007? Algo ocurre cuando de repente los economistas culpables de la crisis no han sido capaces de advertirnos de la crisis y siguen explicando lo mismo. A mí me parece que es una manera de enseñanza canalla y que convierte a los economistas en canallas, salvo por supuesto a los que están aquí en la sala. Nunca, nunca en la historia ha habido un laboratorio de consumo tan poderoso como el Big Data. Nunca en la historia ha habido una posibilidad de gestionar tanta información y producir oportunidades de negocio. El algoritmo es como la fórmula de la Coca-Cola. El algoritmo de Google es el que explica que cuando ustedes teclean una palabra, salga arriba al comienzo una cosa u otra. Y ustedes pueden pensar que eso es gratuito. No, alguien ha pagado para que lo primero que sale cuando buscamos en Google sea eso y no otra cosa. Alguien paga para cuando en las campañas electorales Macri o Iván Duque se gastan millones de dólares en segmentarnos para mandarnos información concreta. A ustedes que son docentes les han mandado, casi seguro, información concreta. Son capaces de segmentar, fíjense ustedes, hasta los que son hipocondríacos. Internet sabe cosas que nosotros no sabemos. Internet sabe de nosotros más que nuestras parejas. Recuerdo un ejemplo de un hombre que va a un Walmart a liarse a golpes con el hombre de Walmart porque le han mandado información sobre embarazo, ropa de niños a su hija de 13 años. Lo que pasa es que el hombre de Walmart sabía más que el padre, porque la niña estaba embarazada. Pero el padre no lo sabía, pero las agencias de datos sí lo sabían, porque saben dónde ha pinchado, saben lo que ha buscado. Saben las palabras que ha escrito cuando le ha escrito un correo. Es que ustedes no han escrito un correo electrónico hablando de las Islas Canarias y le ha aparecido publicidad de vuelos a las Islas Canarias. Constantemente. Y resulta que ellos saben que nuestra hija de 13 años se ha quedado embarazada y tú que eres el padre o la madre no lo sabes. Aquello generó una cierta discusión y ahora cuando le quieren mandar información a una niña de cosas que tienen que ver con embarazo, se lo mandan al lado de una cortadora de césped. Y así la niña dice, no saben que estoy embarazada porque como me mandan también publicidad de una cortadora de césped y yo no tengo jardín, esto es aleatorio. No, la cortadora de césped la ponen ahí para despistarte. Porque saben que no vas a mirar la cortadora de césped, vas a mirar la información que te hemos mandado porque sabemos que estás embarazada. Sabemos que necesitas un préstamo. Sabemos que quieres ir a la universidad. Sabemos que te quieres cambiar de trabajo. Apenas, amigas y amigos, estamos empezando. Michelin, la empresa, cobra $1.000 a sus trabajadores que no adelgazan. No es una broma, parece de risa, pero no. Obligan a hacer test de glucosa, de colesterol. Si no los haces, te suben los 1.000 euros. Y si das muy alto, te suben son $1.000. Y saben si estamos gordos o no estamos gordos. Y la pregunta es, ¿tenemos que pagar más si estamos gordos? ¿Tenemos que pagar más si estamos asmáticos? ¿Tenemos que pagar más si estamos muy delgados? ¿Tenemos que pagar más si tenemos una trayectoria familiar de cáncer? Tenemos que pagar más si saben si estamos diabéticos y saben que somos diabéticos. ¿Quién nos cuida? ¿Qué tipo de ciudadanía se construye cuando hay alguien que tiene toda esa información de nosotros y ni siquiera hemos empezado a reflexionarlo? Fíjense ustedes, la educación ha sido durante el siglo XX el gran igualador de nuestras sociedades. La educación ha sido quien ha tenido la responsabilidad de la igualación. Y hoy, en cambio, como les decía, estamos seccionando radicalmente entre los que más tienen y los que apenas tienen nada. Decía
Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Durante siglos hemos necesitado igualarnos en la vida y en la muerte. Y toda esta segmentación que está de alguna manera generando el Big Data, que se traduce, fíjense ustedes, en elementos mercantiles, en los puestos de trabajo, en la diferencia de dinero que tienen unos y otros, está rompiendo esta posibilidad. Voy terminando de verdad. Tengo la sensación de que los que tienen plata van a recibir un trato personalizado y los que no tienen plata van a recibir el algoritmo. Hay gente que le están pidiendo que ponga mediciones en sus carros. Y con estas mediciones te hacen un descuento de $15 en el seguro de tu carro. Pero te están vigilando todo, si frenas muy fuerte, si frenas flojo, si das volantazos, si estás atento. Esa vigilancia personal puede significar un bono. Un rico puede decir, no, yo pago y no quiero que me vigiles. Les he dicho que el código postal de todos nosotros tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana. Los patrones lingüísticos, no nos damos cuenta, pero van midiendo cómo hablamos. Y ocurre como en el Pigmalión de Bernard Shaw. Al final, la gente que viene de algunos lugares, que tiene un habla que se sabe que es un habla de sectores populares, se estigmatiza, igual que los que escriben, como les decía, con faltas de ortografía. Vivimos en un mundo, como decía 1984, donde el gran hermano nos está vigilando. Pero cuidado, los que nos vigilan son gente ávida. No nos vigilan porque sí, nos vigilan porque quieren sacarnos todo lo que puedan. Ser un ciudadano normal va a ser bien caro. Fíjense ustedes que ahora equivocarte es mucho más complicado porque hay rastro de nuestros errores. Si de repente ustedes no pagan un préstamo, como les decía, o un día cometen un error, se queda marcado en esos índices que evalúan cómo nos hemos comportado. Durante mucho tiempo hemos podido rehacer nuestras vidas si hemos cometido un error. Hoy es infinitamente más complicado porque vamos dejando un rastro de nuestro comportamiento. ¿Y saben qué ocurre? Que podríamos legislar contra esto, pero los que se benefician de esto son los que pagan a los lobbies para presionar a los parlamentarios, a los políticos, para que no legislen, para frenar esto. La pregunta, y con esto abrimos las preguntas, es si vamos a ser capaces en este mundo neoliberal, donde el sentido común es yo, lo quiero todo lo quiero ahora. Si ese sentido común consumista lo podemos revertir, tenemos herramientas para revertir el miedo, tenemos herramientas para revertir la indiferencia que tiene tanta gente ante la política. Y no se olviden de una cosa, yo escribí un libro que se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, un ensayo sobre política, y cuando iba a las librerías lo agarraba y lo llevaba a la zona de autoayuda, porque estaba convencido de que así se iba a vender más. Y además porque estaba convencido de que mi libro era de autoayuda. ¿Saben por qué? Porque creo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. ¿Qué hacemos cuando la gente más golpeada, esta gente que está entrando en ese Big Data y no tiene herramientas para saber que están metiéndoles en tribus de golpeados, que les dificultan el resto de su vida, encima esa gente son la que más indiferencia tiene hacia la política? ¿Podemos revertirlo? ¿Podemos revertir la delegación del poder en los partidos políticos y asumirla como nuestra? ¿Somos capaces de hacer como han hecho las mujeres en Buenos Aires y en Argentina? En la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, en la lucha por el aborto, como ayer nos decía Ana, 2 millones de mujeres en la calle, 2 millones, haciendo una lucha en la calle y empujando a las instituciones, no delegando, sabiendo que si ellas conseguían el derecho al aborto era por ellas, porque los partidos tenían miedo, las mujeres salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. En este mundo tecnológico vamos a ser capaces de utilizar el Big Data para hacer el bien en vez de para hacer el mal.
Porque fíjense ustedes, el Big Data distorsiona la educación superior, acrecienta la deuda. El Big Data está llevando a la cárcel a los latinos y a los negros. Claro, si el algoritmo dice que si eres negro en Estados Unidos eres sospechoso, la policía va a detenerte, tú protestas y te detienen. Y entonces dicen, ¿ves cómo tenía que detenerle? Al final los negros en Estados Unidos son el 13% de la población, pero son el 45% de la población carcelaria. ¿Saben por qué hay un 13% de negros y un 40% de negros en las cárceles? Por culpa de este Big Data, que establece que la gente de color es sospechosa. Y aplican el algoritmo. Y por favor, tomen nota de una cosa. El algoritmo se convierte en ley. Lo aplican. Y vaya usted a quejarse ante quién si no sabes dónde está escondido ese procedimiento. La era del Big Data, y eso ustedes como docentes, como enseñantes, les afecta profundamente. La era del Big Data va a ser una era de continuo aprendizaje. Olvídense de que ya hemos estudiado de una vez para siempre. Yo podía haber venido aquí y haberles contado las cosas que cuento siempre, que son muy divertidas, que están muy bien. Pero para poderles contar esto y que salgan de aquí diciendo, nos ha dicho Monedero que hay una cosa que se llama Big Data, que igual hay que prestarle atención. He tenido que estudiar mucho. Hacía tiempo que no tenía que estudiar tanto para venir a dar una conferencia. Le contaba a Nico hace un rato. Tenemos la obligación, fíjense, de entender que ya no hemos estudiado de una vez para siempre. Tenemos que entender algo que decía Einstein, que el ingenio va a estar por encima del conocimiento, que vamos a tener que aprender constantemente, pero no podemos ni despreciar el ingenio ni la creatividad. Y debiéramos preguntarnos, ¿estamos enseñando a los estudiantes ingenio y creatividad o estamos invitándoles a nuestro karaoke, a nuestra Operación Triunfo para que canten y bailen como nosotros entendemos en nuestro algoritmo que tienen que hacerlo? Saben, fíjense ustedes, a quién escribimos, cuánta calefacción consumimos, cuántas visitas al hospital, si hemos abortado, si hemos tenido alguna ruptura sentimental, cuál es nuestra actividad sexual, si vemos porno o a los Simpson, si deseamos ser madres o padres, cuál es nuestro compromiso político. ¿Qué vamos a enseñarle a los estudiantes sabiendo que todos ellos están en bases de datos de gente que va a utilizar lo que tienen en la cabeza para intentar convertirlos en mercancías? Lutero, en tiempos de la imprenta, hizo 250.000 copias de sus tesis y aquello cambió el mundo. Hoy, con el Big Data, estamos ante una revolución. Una revolución donde les decía antes, hay mucha información que es mentira. Y ustedes tienen la principal obligación, ya no de enseñar cosas, sino de desmantelar todas las mentiras que operan en la cabeza de nuestros estudiantes. Fíjense ustedes que los profesores van a tener que desmantelar de la cabeza de los niños las mentiras, igual que Julian Assange con Wikileaks tuvo que colgar a la red toda la información para romper con una comunicación tramposa. Pero cuidado, hay gente que ha pensado que esto no iba con ellos. Y los estudiantes, los profesores, los maestros también pueden formar parte de modelos y pueden intentar ser optimizados. Todos nosotros ahora mismo, todos los que estamos aquí, estamos en alguna base de datos y donde hay gente que está cobrando dinero por procesar la información que tienen sobre nosotros. Mi discurso no es un discurso negativo, porque el Big Data también sirve para conseguir cosas que nunca en la historia podíamos saber. Hoy en día, podemos saber cosas que era imposible imaginar que podíamos saber. Por igual que formamos a contables para hacer auditorías a la mafia, tenemos que formarnos en qué es esto del Big Data para poder hacer transparentes los algoritmos, para poder poner en funcionamiento de las mayorías este procesamiento de la información. Tenemos, amigas y amigos, otra vez que ponernos a trabajar, porque cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Decía Bertolt Brecht que tenemos que
hacer todo lo posible para tener conciencia. Y esa es nuestra tarea. Y tenía razón Bertolt Brecht, porque terminaba la frase afirmando que solamente los pueblos que tienen conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Y ahora, por favor, me encantaría una ronda de preguntas, me gustaría que discutiéramos, así que adelante. A ver, ¿quién se atreve? Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta, creo que es un aporte en cuanto al contexto colombiano. Bueno, es algo, como yo lo veo, aún no soy docente, soy estudiante de licenciatura aún, pero quiero como hacer ese aporte en cuanto cómo me he dado cuenta que los docentes nos quedamos inmóviles, que ni siquiera muchas veces no conocemos los fondos de las reformas que ha hecho el gobierno en cuanto al sistema de educación. Y obviamente quiero hablar sobre el Acuerdo por lo Superior 2034, que habla sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, donde habla de que es mucho más importante la educación técnica y tecnológica que la educación crítica. Entonces, a Colombia la comparan con Alemania porque decimos que la educación no es un derecho, sino la educación sigue siendo un servicio. Entonces, más que eso, quiero hacer como ese llamado para que nos demos cuenta de esas reformas que les están haciendo a la educación, tanto por el Acuerdo por lo Superior 2034 como a las reformas a las licenciaturas, que se han dado cuenta que por eso los licenciados ahora ya no están saliendo como realmente los pedagogos tienen que ser de ahora en adelante. Se nos olvidaron las humanidades, diría yo. Claro, no son rentables. Fíjense ustedes que la gran discusión que estamos teniendo, ¿qué formamos? Gente que encuentre un trabajo en el mundo laboral o gente que tenga la capacidad de dar respuesta a los problemas sociales. El riesgo de que pensemos solamente que nuestra tarea es formar para construir mano de obra más cualificada puede estar golpeada incluso con el hecho de que a lo mejor lo hacen mejor las empresas que nosotros. Y eso nos obliga, como les decía, a pensar porque estamos delante de una revolución. Me produce un profundo dolor ver que las escuelas de los ricos enseñan a los niños a manejar impresoras 3D, mientras que en las escuelas de los países menos ricos parece que seguimos como anclados medio siglo atrás. Y medio siglo ahora es estar más lejos que si estuviéramos en el siglo XIII. Y por tanto, les insisto, la obligación que tenemos de actualizar nuestros conocimientos ante un mundo que es mercantil, que es neoliberal y que tiene un desarrollo tecnológico sobre el cual no hemos influido. Los países necesitan a las universidades, los países necesitan a las escuelas. En España hay una presión para enseñar a jugar en la bolsa a los niños. Es decir, para que jueguen en la bolsa desde niños, para que tengan esa lógica. Es construir pequeños monstruitos. Claro. Y fíjense ustedes que solamente dando esa pelea podemos construir sociedades sanas, sociedades que no generen estas enormes desigualdades que luego llevan, y saben bien ustedes de ello, que llevan después a conflictos, que llevan a guerras, que llevan a muertes. Es decir, creo que Colombia debiera ser uno de los países de referencia, que debiera poner una escuela diferente en el corazón de sus esfuerzos después de 50 años de guerra y apuntar a las causas de la guerra. Creo que sería una enseñanza para el mundo. Pero si de repente Colombia olvida 50 años de guerra, las causas de las desigualdades, las causas de la guerra, y simplemente dice que voy a formar niños como si fuera Suecia. Miren, en los países ricos de Europa, en los ricos, un 30% de gente llega al final del día con ansiolíticos, antidepresivos, sin contar alcohol, tabaco. En los ricos te va bien, pero no te soportas. Es decir, que ese convertirnos, ¿no?,
como en la película de Charles Chaplin de tiempos modernos, en apéndices ya no de la máquina, pero en apéndices del Big Data, en apéndices de la computadora, en apéndices de algo que tiene que entenderse solamente en términos mercantiles, estamos perdidos. Y por eso no les interesa que estudiemos historia, no les interesa que estudiemos filosofía, no les interesa que haya educadores con miradas críticas, porque son los que pueden construir una sociedad alternativa, claro. Muchas gracias. Esta fue de las charlas que más me llamó la atención cuando observé la temática que nos entregaban. La verdad que esta fue de las que no se podía perder. Y cuando se finaliza, doctor Juan Carlos, diciendo que no era un discurso negativo, pues quedé un poco tranquilo, porque durante todo el discurso usted habló del consumismo, por supuesto, de pronto del uso que le pueden dar las grandes corporaciones a nivel internacional a estas bases de datos. Pero también me encontraba, por ejemplo, hoy en el periódico en internet, Caracol hablando de una aplicación que se llama Te Pillé, tema de seguridad. Hoy Sabaneta vive, y el área metropolitana, un caos en temas de seguridad y de hurtos. El éxito de esa aplicación, por ejemplo, nos muestra que está identificando en qué sectores se están cometiendo los hurtos, en qué zonas del área metropolitana de Medellín, más exactamente, se están dando los hurtos, y eso gracias a esa aplicación que logra captar datos del foco del delito. En temas de medicina, entregar información a los entes de salud nos va a permitir que identifiquen pues, las enfermedades que más están nos aquejando. Por ejemplo, el tema de la diabetes, el tema de la obesidad, todo lo que trae consigo mismo, todos los beneficios que nos entrega el Big Data en temas de seguridad, en temas de educación, identificar dónde o qué le estamos ofreciendo a nuestras personas y qué está demandando el mercado en temas de educación. Ahorita hay un libro, que yo creo que usted ya lo debe haber leído, de Yuval Harari, un judío, que habla del dataísmo. Él dice que la religión del futuro se va a llamar el dataísmo y que la meca de la sede del dataísmo va a ser, o es ya, Silicon Valley, donde están las grandes multinacionales. Y si uno mira en la revista Forbes, todas las empresas que más dinero mueven, incluso que muchos países en el mundo, son las empresas de alta tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer para que los gobiernos utilicen ese Big Data para generar lo que necesitamos, bienestar, calidad de vida? Muchísimas gracias por la pregunta. Miren, desprecio profundamente, no adorno, desprecio profundamente los discursos apocalípticos. ¿Saben por qué? Porque los discursos apocalípticos conducen a la resignación, al fatalismo y al final son profundamente conservadores. Hay un regusto en cierta izquierda que cree que cuando hace un discurso más apocalíptico, más oscuro, más sin esperanza, parece que es más inteligente y no es verdad. Hay un dicho en España que dice: cuando pienso que me voy a morir, tiendo una manta en el suelo y me echo a dormir. Ah, que me voy a morir, pues que se joda la muerte, me echo una siesta, ¿no? Los discursos apocalípticos nos paralizan. Hay que dar siempre una salida política. Fíjese que el ecologismo, que tiene absoluta razón en todo lo que nos está contando, no termina de convencernos, y creo que una parte es por el discurso apocalíptico, que no nos deja salidas identificables. ¿Saben qué está haciendo ahora mismo el ecologismo más inteligente en el mundo europeo? Hablando de transición, que es una señal de mucha inteligencia. Parece que la izquierda siempre ha hablado de alternativa, como si fuera un péndulo. Tengo esto y me voy al otro lado. Están hablando de elementos de transición para ir caminando de una sociedad que se nos va al carajo por el cambio climático a sociedades donde vayamos cambiando nuestros comportamientos. Y hablar de transición es establecer salidas políticas frente a ese discurso apocalíptico que te deja chafado sin saber qué demonios hacer. El Big Data es peligrosísimo
porque está en manos de mafiosos. Claro. Por ejemplo, los servicios de inteligencia los utilizó Bloomberg en Nueva York con toda la discusión de la tolerancia cero. Y es responsable de meter en la cárcel a los negros y a los latinos. Es decir, que haya una responsabilidad de esos programas de no identificar qué demonios ocurre. Porque un adolescente negro es sospechoso. Porque todos sus amigos de Facebook, pues una parte están en la cárcel y por tanto él es carne de cárcel. Por tanto, esos programas, si están en manos de, por ejemplo, en Estados Unidos, cárceles privatizadas, ¿de qué vive una cárcel? De tener clientes. Y por tanto, una cárcel privada va a querer que tenga muchos clientes. Y por tanto, va a preferir que haya gente en la cárcel. Yo no quiero que un adolescente de 14 años entre en la cárcel, porque entonces entra, como decíamos antes, en ese círculo vicioso que se queda ya siempre ahí. No. Esos programas en manos de gente que le utiliza esa información para obtener beneficios. Cuando les digo que hay algoritmos señalando cuándo tiene que ir a trabajar un trabajador o una trabajadora, ¿quién está pagando eso que va a ganar de beneficio el empresario? El trabajador o la trabajadora, obviamente. Obviamente. ¿Se mejoran las cifras de beneficio? Sí, pero alguien lo paga. Siempre alguien lo paga. Por tanto, una de las respuestas a lo que usted plantea está ya planteándose. Claro. Una es, los poderes públicos tienen que asumir que está habiendo una realidad que está coartando nuestra libertad. Hay gente que tiene datos nuestros y no lo sabemos. Y esos datos los están vendiendo. Y esos datos los están utilizando, como decía, para no darnos un trabajo, para bajarnos el sueldo, para encarcelarnos, para que votemos a un candidato o a otro, para seleccionar las noticias que recibimos. Ahí tiene que haber un control público. Les pongo el ejemplo de antes. ¿Cómo es posible que entendamos como una lógica propia que todos los tiempos de televisión tienen que estar repartidos de una manera equitativa entre los candidatos? En cambio, dejemos las redes de comunicación libres para que quien tenga dinero pueda influir, por ejemplo, en el 45% de colombianos y colombianas que están en las redes sociales. Allí hay un problema. Las universidades tienen una obligación. Hay universidades que están desarrollando Big Data, por ejemplo, para identificar dónde hay productos con mano de obra esclava. Yo no sé si en esa cámara o en ese agua que he comprado hay mano esclava. Bueno, pues a través del uso del Big Data podemos saber si ha habido trabajo de niños esclavos, por ejemplo, haciendo esa botella. Ese es un buen uso del Big Data. ¿Pero qué ocurre? Que el Big Data usado en términos democráticos no genera plata. Y como vivimos en sociedades capitalistas, lo que va a tensionar el uso del Big Data es que dé plata. Por ejemplo, podemos usar el Big Data para, como usted bien planteaba, maximizar el uso del coche en nuestras ciudades y que no sea el caos que son. Pero claro, ese dato tiene que estar en manos de la mayoría. Si está en manos de las aseguradoras, si está en manos de los que venden combustible, si está en manos de los que nos quieren vender un carro eléctrico o de diésel, si está en manos de personas cuyo interés es hacer dinero con esa información, no vamos a ningún lado. Por eso me gusta la expresión de Cathy O'Neil cuando dice que el Big Data son armas, no armas de destrucción masiva, dice son armas de destrucción matemática. Una de las tareas que están haciendo activistas de movimientos sociales es hacer transparentes cosas que son opacas. Fíjense ustedes que cuando Julian Assange publica en las redes los papeles de Wikileaks, ha hecho el trabajo informativo más importante. Tenían que haberle dado juntos 10 premios Pulitzer a Julian Assange. Pero no, lo que hacen es tenerlo encarcelado en Londres, encerrado en una embajada y ya le han cortado hasta el internet. O a Snowden. Fíjese que los que transparentan lo que está escondido les castigan. Hay universidades que podrían dedicarse a transparentar estos algoritmos. Tendríamos que enseñar a nuestra gente a identificar, a descodificar datos. Lo hemos dicho muchas veces, hemos enseñado a la gente a leer y a escribir, les hemos alfabetizado. ¿Y qué llevamos diciendo muchos años? Que había que alfabetizar visualmente. Llevamos mucho tiempo diciendo que tenemos que enseñar a nuestros niños a decodificar un anuncio.
Bueno, pues ya hay un salto más. Es verdad que es tarea, es trabajo, pero si no decodificamos el Big Data, si no decodificamos lo que hay detrás de esta toma de decisiones en virtud de los grandes datos, creo que estamos condenados a infantilizarnos. Creo que las potencialidades están ahí. Nada hay más tonto que romper los telares como hacían los luditas en el siglo XVIII, porque los telares les quitaban puestos de trabajo. Seríamos idiotas si realmente renunciáramos a las potencialidades que tiene el Big Data. No. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en las manos adecuadas. Y lo primero es saber qué tenemos entre manos, qué hay detrás, qué significa, qué decisiones toma. Porque si no es, como les decía, dejar a nuestros estudiantes en manos de Bill Gates, porque todos los estudiantes tienen ya un celular en la mano. Señor Monero, ¿cuántas preguntas más quiere atender? 20, 30, 20, 30. Bueno, entonces vamos en orden 2. Tenemos ya el señor que tiene el micrófono, luego sigue en la parte de adelante el señor y atrás me levantan la mano también. En ese mismo orden vamos entonces mientras tanto. Buenas tardes. ¿Dónde está usted? Mi nombre es Plácido Cifuentes Rodríguez, vengo de la zona más rica hídricamente de Colombia, del páramo más grande del mundo que se llama Sumapaz. Y allí el Big Data llegó a los recursos naturales, porque pues a cada frailejón que tenemos allí le han puesto un chip, el cual está mirando y está pues en contravía del cuidado del mismo, sino para de alguna manera vender este territorio. Hago un paralelo entre la ponencia anterior y la ponencia de ahorita. En la ponencia anterior me quedó el sinsabor de la respuesta que me dio el personaje Jairo Mesa, cuando él me dice que para ayudar a las comunidades en una política pública educativa rural lo que se hace es tener el territorio de la escuela a nombre del Estado. Eso es cierto. Claro, lo están buscando así porque desde allí, teniendo el control, donde la única oportunidad de estas escuelas rurales unirse como comunidad a trabajar por los recursos naturales, lo que hace el gobierno es desculturalizándolo y sacándolos de ese territorio, porque allí ya ellos no pueden hacer sus reuniones, no pueden vincularse culturalmente con las actividades que se realizan. Entonces, las políticas públicas educativas nos están desculturalizando, nos están despojando, porque qué bonito sería que alguno de nosotros hiciera ese análisis del despojo que hace las políticas públicas educativas a lo rural. Fui profesor durante 10 años en una zona muy alejada, en Uribe Meta, donde tocaba llegar a 10 horas a lomo de mula. Allí, en este momento, la población, después de tener 7 sedes rurales, solo hay una sede rural. Y nosotros somos transportadores o somos los sujetos para llegar a esa gente a través del Big Data. Porque claro, no tenemos allí el internet, pero nosotros somos el camino que el Estado ha puesto allí para que nosotros le lleguemos a esa gente y después de muchos trabajos, pues los despoje. Entonces, interesante, porque pues la verdad desconoce uno mucho de esto, pero la pregunta en sí es cómo podemos nosotros, a través del Big Data, asegurar la permanencia de los campesinos en sus territorios. Cómo nosotros podemos, a través de ese medio, darle educación a 3 o 4 estudiantes de una zona muy alejada, muy apartada, y cómo hacer que en Colombia tengamos más docentes en aquellas zonas que los mismos
militares. Y nos ponemos de acuerdo cuando en el páramo del Sumapaz tenemos más de 5.000 militares, pero nos cierran escuelas por tener 3 estudiantes no más y solo tenemos que esas políticas educativas a nosotros pues nos afectan porque si tenemos más de 22 estudiantes puede haber un docente. Pero entonces sí estamos nosotros cuidando ese territorio de páramo con fuerzas militares para que llegue el Big Data, nos organicen y lo vendan. Gracias. Muchas gracias. Sería un frívolo, ¿no? Si yo ahora atreviera soluciones a problemas tan complejos que no he estudiado, ¿no? Sí que soy consciente de que la realidad rural se va pareciendo mucho en muchos lugares, sobre todo porque sobran campesinos a la agroindustria. Al agrobusiness le sobran campesinos. Y por tanto ahí hay una contradicción muy fuerte entre la posibilidad del gran negocio, ¿no?, de las empresas, ya digo, de agrarias, sea cual sea el producto, y pequeños campesinos que tienen otra lógica en su trabajo. En el mundo europeo y también del norte de África, uno de los elementos que reclaman constantemente es el acceso a Internet. Es decir, que para evitar despoblación, para evitar aculturación, para evitar analfabetismo, para evitar que haya un éxodo de los jóvenes a las ciudades, Internet se convierte en una enorme pantalla que permite muchas cosas, permite clases a distancia, permite formas alternativas de aprendizaje, permite muchas cosas. Es una constante en todos nuestros países, por lo que les decía antes. Nos engañaríamos si nos olvidáramos que estamos operando educativamente en sociedades capitalistas y que, por tanto, se van a gastar más dinero en defensa que en educación. Y la educación les interesa en la medida en que pueden privatizarla, en la medida en que puede convertirse en un producto de negocio. Opera desde el poder una doble presión, igual que desde los medios. Por un lado quieren influirnos para que nos comportemos de una manera obediente y por otro lado quieren que les seamos rentables. Ahí tenemos la operación contraria. Ahí tenemos que hacer valer otro tipo de principios más allá de los meramente mercantiles y claro, no es fácil. No es fácil si no somos muchos, pero cuidado. También ustedes en una política alternativa aquí en Colombia han votado un 40% de personas a alguien que no era el gobierno que representaba la continuidad y ese modelo neoliberal. Ese modelo que hizo la campaña electoral con un discurso y que ahora ya está otra vez subiéndole los impuestos a los sectores populares y a las clases medias. Esos sectores, ya digo, de la derecha que saben muy bien ganar elecciones porque tienen el Big Data, porque saben segmentar, porque manejan los medios de comunicación, porque tienen la capacidad de decir de qué hablamos y de qué no hablamos, porque marcan las noticias, que son las dos grandes herramientas. El establecimiento de la agenda, es decir, de qué hablamos y de qué no hablamos, y el enmarcamiento, es decir, cómo interpretamos las noticias. Lo tienen ellos. Por eso, fíjense ustedes, están ahora planteando, por ejemplo, controlar Internet, porque Internet se ha convertido en algo que nos enseñó Marx, que tiene el capitalismo, que es contradicciones. Y de repente, Internet, que es una herramienta que nace inicialmente para los Estados Unidos, para comunicarse en términos militares, después se extiende y ahora se convierte en algo que no pueden controlar. Y a través de la regulación de las fake news y demás, lo que están buscando es, pues eso, que yo no pueda tener un blog, o que yo no pueda tener 500.000 de seguidores en Twitter, porque de repente hay cosas que ya no pueden controlar e intentan impedirlo, ¿no? No hay una solución concreta que no forme parte de soluciones colectivas, pero, insisto, creo que es un ejemplo muy claro el rural, por lo menos lo que yo conozco en Europa y en el norte de África, hay un cambio radical en lo rural cuando les cambian las comunicaciones. Creo que es un elemento esencial. El cambio de las comunicaciones les cambia también la perspectiva. Es muy fascinante pensar que hoy prácticamente ya todo el mundo tiene un celular. ¿Para qué sirve el celular? ¿Seremos capaces de utilizar el celular de una manera contramercantil? ¿Estamos pensando en enseñar para que el celular se convierta en una herramienta a favor de la democracia? Yo creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar. Y perdona que no sea capaz de darte una respuesta
más inteligente porque no he estudiado el tema. Gracias. Mi nombre es Freddy Alonso Villa, me desempeño como director de escuelas rurales en el municipio de Tarso, pero también formo parte de un sindicato de directivos docentes, formo parte de la junta directiva, pero también en ese sindicato creamos un centro de estudios e de investigaciones educativas. Y lo menciono porque precisamente cuando empezaste tu presentación hablabas de precisamente la labor de los científicos sociales, que es ver lo invisible. Entonces yo no quiero hacer una pregunta, sino que quiero intentar aportar una respuesta cuando se pregunta ¿y cómo hacer y qué hacer ante esto o aquello? Precisamente una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a ver lo invisible, y para eso nos tenemos que volver investigadores. Transformar la escuela de una escuela transmisionista de un conocimiento fundamentado en la fe. Nuestras prácticas educativas se fundamentan en el cultivo del miedo, en encontrar formas y metáforas y discursos para cultivar y mantener el miedo. Solamente quería decir que ahí tenemos un instrumento importante. Estupendo. Muchas gracias. Vamos a la parte de atrás, por favor. Última intervención. La parte de atrás, al fondo, síguete, por favor. Al fondo, sigue. Señora, al fondo. Los alumnos malos son los que se ponen atrás, ¿no? Los desobedientes. Bueno, muy buenas tardes. A Carlos de Urabá, estamos muy contentos por estas preguntas y esta conferencia tan aterrizada. Los de atrás muchas veces no encontramos sillas adelante. Bueno, gracias al compañero por la intervención anterior con el cómo, cuándo, y la pregunta que nos hacemos, pero yo sí quiero una respuesta más aterrizada. Siendo Colombia un país que extrae modelos de educación y reformas de otros países, ¿cómo hacer para que en la escuela nosotros desmantelemos el miedo y nuestra comunidad educativa, previniendo así todos los dardos del Big Data? Muchas gracias. Gracias. Si te matan con un dron, lo primero que tienes que hacer es ver dónde coño está el dron. Es decir, es que si te disparan francotiradores, lo primero que tienes que hacer es localizar dónde está el francotirador, porque si no, acaban con nosotros y no nos damos cuenta. Por eso, cuando me preguntaron, ¿no?, de qué quería hablar cuando me invitaron a esta conferencia, escogí un tema que es más arduo, ¿no?, es menos divertido que otros, es incluso a veces un poco desasosegante, ¿no?, por lo que nos emplaza. Pero creo que o agarramos el toro por los cuernos o no vamos a ningún lado. Por tanto, la primera tarea es ver las cosas, identificarlas, como también decía el compañero. Tenemos que ponernos gafas que nos permitan ver las cosas que no estamos viendo. Hay una cosa que estoy planteando en todos los lugares y que creo que es muy importante y que creo que solventa a veces buena parte de nuestras preguntas. Y es, ¿cuál es el punto de partida de prácticamente toda nuestra vida social? Es decir, cuando ustedes como docentes se preguntan cualquier cosa, la que se pregunten, si yo como politólogo me pregunto qué es la democracia o qué es el Estado, lo que me pregunte, hay una cosa que he aprendido con los años. Creo que no lo he aprendido en los libros, aunque luego lo he encontrado en los libros, pero lo aprendí más en la experiencia. Y es que lo que diferencia a una persona conservadora de una persona progresista es si confías o no confías en los seres humanos. Y esto tiene mucha importancia, porque cuando tú confías en los seres humanos, siempre tienes la posibilidad de construir la esperanza. Mientras que cuando tú no confías en los seres humanos, lo único que te queda es justificar tu egoísmo y tu miedo. ¿Saben ustedes que decía Spinoza,
el filósofo judío portugués, decía que tenemos dos grandes sentimientos, que son el miedo y la esperanza. El miedo lo rige el hipotálamo. El miedo es, sale un león y rápidamente sales corriendo. No te preguntas si habrá estudiado pedagogía el león. No, aparece el león y sales corriendo. El hipotálamo gestiona esa respuesta de defensa inmediata. Pero la esperanza la gestiona el neocórtex, que es la parte más desarrollada de nuestro cerebro. El miedo monologa, mientras que la esperanza dialoga. Cuando hay gente que apoya a dirigentes autoritarios, está comprándose un pasaporte para ser autoritario, para ser egoísta, para desinteresarse de la suerte de los demás. En cambio, cuando votas a una persona progresista, estás apostando por una sociedad que va a ser mejor. Si no confías en los seres humanos, vives en una suerte de presente. Mientras que si confías en los seres humanos, piensas en el futuro. Creo que si tú confías en los seres humanos, y ojalá todos y cada uno de ustedes confíen en los seres humanos porque están formando a seres humanos, el corazón de cualquier reflexión es entender que cualquier ser humano es sujeto de igual dignidad. Y esto creo que es el corazón que te responde casi todas las preguntas. Y les repito, creo que cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos y qué no hacemos? Y la democracia, creo que el punto de partida es, yo le reconozco a cualquier ser humano, a la personita de clase, a Uribe, a cualquiera, le reconozco sujeto de igual dignidad. Y esto es más importante de lo que pueden imaginar ustedes. ¿Saben por qué? El otro día estaba en una discusión acerca de si valía igual el voto de un analfabeto ignorante que de un catedrático de universidad. ¿Y dónde estableces que vale igual el voto? En la dignidad igual que tienen todos los seres humanos. En ese sentido, fíjense ustedes, la solución pasa por entender cuáles son los requisitos para construir una escuela y una universidad que tiene como punto de partida ese reconocimiento de la dignidad igual a todos los seres humanos. En castellano, en nuestra lengua, en el español, dignidad tiene el mismo prefijo que decencia. En el lenguaje indoeuropeo, de donde viene el español, D-E-K, está en decencia y está en dignidad. Y hace referencia, fíjese qué bonita expresión, la dignidad es la voluntad de no dejarte humillar y de no humillar a los demás. Cuando uno se plantea qué hacer tenemos que construir sociedades donde la base de nuestra relación tenga que ver con eso. ¿Y saben qué ocurre? Y esto, tomen una pequeña nota porque no es sencillo. El modelo neoliberal es un modelo capitalista que sobre todo cobra fuerza a partir de los años 70 y que se basa en que nos ofrece que todos seamos empresarios de nosotros mismos. El modelo neoliberal, su oferta es que nos comportemos como si todos fuéramos una empresa y que nos relacionemos con los demás como se relacionan las empresas, en términos individualistas y en competencia. Y vivimos la vida invirtiendo en nosotros. Yo recuerdo un amigo profesor que le había dejado su pareja y yo pensaba, mucho has durado. Porque era un profesor que siempre decía, yo tenía que haber nacido en la Grecia clásica. Yo aquí no encajo. Y un día me enfadé y le dije, pero no seas tonto porque si tú hubieras nacido en la Grecia clásica te hubiera tocado ser esclavo. Él estaba convencido de que iba a ser Platón o que iba a ser, no sé, o Calicles, no sé, no, digo, te va a tocar esclavo fijo. Y estaba este pobre hombre ahí llorando por las esquinas porque le había dejado su pareja y decía, con lo que he invertido en ella. Y yo decía, pues haberla querido, idiota. En vez de invertir, pues quiérela, que es lo que corresponde, ¿no? Ilota, los ilotas. Idiota viene de idiotés, qué curioso. El idiotés era el que tenía la enfermedad de Idión.
y era el desinterés por lo colectivo. Fíjese de dónde viene idiota. O sea, el idiota en términos de la Grecia clásica es el que no tiene interés por las cosas colectivas. Pero si tienen algún amigo o familiar que no le interesa lo colectivo, no le llamen idiota, porque mientras que le están ustedes explicando esto de los griegos, igual le dan con la barra de pan en la cabeza. Decía, fíjense, la sociedad neoliberal es una sociedad, y por eso es tan importante la tarea de ustedes, la sociedad neoliberal es una sociedad donde la hegemonía es un sentido común. ¿Saben por qué nos cuesta tanto luchar contra el modelo neoliberal? Porque es un sentido común. Porque es una forma de vivir. Porque se ha caído la escuela, se ha caído de la iglesia, se ha caído la ideología. Solamente queda el centro comercial de pie. Es que los niños, ¿cuál es el modelo de vida? Un modelo de consumo. Ustedes no le hablen a un joven de la utopía, porque le va a costar entenderla. En cambio, si le hablan de insertarse en las pautas de consumo, lo van a entender. Porque les están diciendo que para ser feliz tienen que tener el último celular. Y para construir su lugar en el mundo, saben que se construye a través de tanto tienes, tanto vales. ¿Y quién le da una información alternativa? ¿Quién les cuenta que eso es una vida desgraciada? Que es una vida trabajando para consumir y que el consumo no te hace feliz. Que te puedes comprar el último celular y no te va a llamar nadie por idiota. Y la gente cree que se compra el último celular y te va a llamar no sé quién. Pero fíjense ustedes que funciona, ¿no? Había un anuncio en España que aparecía la pantalla del televisor apagado y sonaba cumpleaños feliz, te deseamos a ti, y se encendía la luz y era un tipo soplándose la vela él solo, con cara triste. Y el comercial decía, el anuncio decía, con Vodafone ya nunca más estarás solo. Y decías, o sea que te compras un plan de teléfono y un teléfono y ya vas a tener cientos de amigos en tu cumpleaños, ¿no? Creo que estamos luchando contra un sentido común y por eso nos cuesta tanto. Pero ¿saben qué tenemos de ventaja? Que el modelo capitalista rompe cosas que nos enfadan cuando las rompen. Esto es lo que les decía que es difícil. Decía Marx y un autor que tiene un libro que les recomiendo vivamente que lean, de Karl Polanyi, que se llama La Gran Transformación. Ese libro, La Gran Transformación, demuestra que siempre que déjenme decírselo con una palabra académica, siempre que nos joden, nos enfadamos. Es una constante histórica. ¿Y saben qué hace el sistema capitalista? Hay 4 cuestiones que son mercancías ficticias. ¿Qué significa esto? Significa que no son mercancías que construye el capitalismo, sino que las agarra y las convierte en mercancías y las rompe. ¿Quién crea a los seres humanos? ¿El capitalismo? Lo crean las familias, sobre todo las mujeres, que tienen en exclusiva la carga de la reproducción y de los cuidados. Y agarra el capitalismo a tu hijo y le hace trabajar 10 horas por un salario de basura. O sea que la familia que se basa en el amor, en el cariño, en el cuidado, te agarra a los seres humanos, que los construye la familia. Y si no hubiera familia, no habría gente para trabajar. Si las mujeres no nos lavaran, nos peinaran, nos vistieran y nos plancharan, anda que iban a ir muchos hombres después a trabajar a la fábrica. Por tanto, fíjense ustedes, el sistema capitalista agarra a los seres humanos que construyen las familias y lo convierte en una mercancía y lo rompe. ¿Qué hace el capitalismo? Coge la tierra. ¿Quién ha creado la tierra? La tierra la ha creado quien la haya creado, o por sí misma. Y agarra el capitalismo, la tierra, y la depreda. Hay medio planeta Tierra inutilizado para la vida, depredado, contaminado, desertizado, contaminado. Agarra el capitalismo, la tierra, la convierte en una mercancía y la estropea. Ocurre igual con esto. Es que el otro día fui a un restaurante aquí, me dieron una botella de agua, digo, no me puede dar de la canilla, y me miraron mal. Al final pidieron agua y era agua de la canilla embotellada por la Coca-Cola. Agua de la canilla a €1. Yo digo, ¿somos tontos? Como Adorno.
Es decir, fíjense ustedes que agarran el agua y la están convirtiendo en una mercancía y somos tan tontos que nos la embotellan en una botella de plástico y les pagamos 1 euro. Digo, pues somos tontos. Tercer cosa que no la construye el capitalismo, el conocimiento. ¿Pero quién construye el conocimiento? Ustedes. ¿Pero cómo puede uno inventarse una vacuna o inventarse un desarrollo tecnológico si no lo hemos enseñado en la escuela? Matemáticas, lenguaje, física, química. ¿Y ese conocimiento de quién es? ¿De Facebook? ¿De Apple? ¿O es un conocimiento que nos pertenece a todos? A ver si va a venir alguno y va a patentar el lenguaje y cada vez que hablemos nos cobra. Agarra el conocimiento y lo rompe, porque lo privatiza. Por eso una de las peleas que tenemos es el software libre, es decir, trabajar con elementos que no sean opacos, que sean transparentes y que construyamos entre todos como construimos las cosas relevantes. Y lo último que agarra como una mercancía y la agarra sin ser una mercancía y la ha convertido en una mercancía es el dinero. El dinero es un medio de intercambio y lo ha convertido en una mercancía y nos rompe. La conclusión de todo esto que les quería decir es que si el sistema capitalista tuviera la capacidad de construir sociedades pacíficas, igualitarias, donde nos llevásemos todos bien, donde desplegáramos nuestras condiciones humanas, pues estaríamos felices, pero no lo hace. Rompe muchas cosas que para nosotros son relevantes de nuestra vida. Y por eso tenemos que estar atentos, porque pueden romper cosas y decir que es culpa nuestra, o decir que no hay alternativa. Claro, por eso tienen tanta voluntad de controlar el conocimiento, por eso tienen tanta voluntad de controlar los medios de comunicación, por eso tienen tanta voluntad de que no pensemos ni en la escuela ni en la universidad. Porque históricamente, como les digo de Polanyi, cada vez que pensamos nos damos cuenta de que nos están engañando y no quieren. Ustedes que trabajan en sectores locales, muchos de ustedes, ahí hay mucho conocimiento. A veces importamos cosas de fuera. Les decía el otro día que planteé una vez en un encuentro aquí en Colombia, fue aquí en Medellín, que estaba lleno de profesores alemanes. Y yo le decía a un profesor que los había invitado, diles que traduzcan al alemán, ay mi Diosito, ayúdame. Que van a tener un ictus cerebral, ¿no? Importamos cosas de sitios que no nos pueden ayudar. Se trata de adaptar a nuestra propia realidad. Y lo ha planteado uno de ustedes, escuchar. La universidad va a volver a ser la universidad cuando tenga la capacidad de escuchar qué piensan los estudiantes, qué quieren, qué sueñan, sus equivocaciones. Les pregunto en clase, en primero, siempre le digo, ¿vuestro cuerpo es vuestro? Sí. ¿Eso implica que tenéis derecho a disponer de vuestro cuerpo? Sí. ¿Alguien puede dictaros vuestra sexualidad? Ni hablar. ¿Podéis tener las relaciones sexuales que queráis? Por supuesto. ¿Podéis vender un riñón? Sí. Y ya como que dicen sí, pero... Y abrimos una discusión en clase. Si eres libre cuando vendes un riñón, y después de una simple clase los alumnos entienden que si tienes que vender un riñón, en esta sociedad no hay libertad, que quien vende un riñón no tiene libertad de ningún tipo. Y que una persona, decía Rousseau, en una sociedad justa, no puede ser tan rica como para poder comprar a alguien, ni puede ser tan pobre como para que alguien te compre. Y esos estudiantes que son neoliberales, porque vienen de una sociedad neoliberal, en una sola clase se dan cuenta de que no podemos mercantilizar los cuerpos. Y de ahí dan el salto y dicen, pues la prostitución igual tampoco. Y a lo mejor de ahí dan el salto y dicen, eso de trabajar 8 horas y no nos pagan el fruto de nuestro trabajo. ¿Y eso saben por qué ocurre? Porque les escuchas. Si no les escuchas y les dicen, esto es así, no funciona. Los grandes procesos de transformación, estamos a 100 años del Cordobazo, se hacen porque hay estudiantes que están en la realidad. Yo quiero despedirme con una invitación al optimismo y ojalá ustedes, que son constructores de conciencia, sigan en esa tarea desde la certeza que les decía antes de Bertolt Brecht, de que los pueblos con conciencia siempre son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias y mucha suerte.